Hola, 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 hola. Ya sé que se me está viendo por aquí, se me está oyendo desde hace ya un buen ratito, que no me he dado cuenta. No me he dado cuenta, que se estaba escuchando por la calle y todo. Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Pues a ver que coloque un poquito la camarita web de Chachi. Muy bien, todo perfecto, todo fenomenal. Yo creo que así se ve fenomenal. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un directo más y en esta ocasión os traigo Frontier Wars, ¿vale? O guerras fronterizas. Que, bueno, pues es un pequeño... Bueno, es que no es ni wargame realmente, es un juego de estrategia que está bastante bien, bastante chulete, va con cartitas y vamos a jugar. Buenas, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Por cierto, hay que renovar las suscripciones, ¿vale? Porque he visto que varias de ellas ya están caducadas, así que ya sabéis, acordaros de mí, de mi menda, y a renovar suscripciones, a renovarlas.
Y bueno, pues lo dicho, vamos a ir al tablerito, ¿vale? Para verlo, ya veréis qué majete, qué chachi, qué pilongui, qué de todo. Creo que es este de aquí. Sí, efectivamente. ¡Ey! Lo veis aquí. ¿Vale? He escogido uno de los escenarios que para dos jugadores, porque voy a jugar contra el bot. Buah, yo creo que se ve fenomenal. Yo creo que se ve muy bien. ¿Vale? Y vamos a jugar con el bando alemán, que voy a ser yo, contra el bando, pues como veis aquí, de la URSS, ¿vale? De la antigua Unión Soviética. Pues eso, que ¿cómo se juega esto? Bueno, pues muy sencillo. El juego consta de tener que conquistar, ¿vale? Para conquistar ciertas zonas que veis que tienen por aquí unas estrellitas que son los puntitos de victoria. Debemos de conseguir 10 puntos de victoria para poder ganar. No hay más. Se acabó. Porque destruir la base, otra opción sería destruir la base del enemigo. Evidentemente, pues eso va a ser complicado, por no decir imposible, ¿vale? No va a ser posible, ¿por qué no? Porque el bot, pues da mucha candela y ya os digo que va a ser bastante complicaete, ¿vale? A ver, cositas guapas que tenemos por aquí, cositas guays. Esto se juega, no hay dados, no hay nada, solamente se juega con cartas y un poquito de coco, ¿vale? Hay que tener un poquito de visión estratégica, de más o menos lo que puede pasar, qué cartas va a tener el enemigo, qué cartas puedo tener yo, y a partir de ahí, pues ya lo que tenga que ser, pues será, ¿vale? Hay que avanzar en lo que se pueda y ya está. Os voy a enseñar un poquito el panel, ¿vale? De cada... Ahí va, que lo he puesto yo esto por aquí. El panel de cada uno de los bandos son todos iguales, ¿vale? Vamos a jugar con la cara B, porque con la cara B, pues, vienen muchísimas piececitas, muchísimas minis, como veis, pues hay aviones, ¿vale? Como tenemos por aquí, tenemos artillería, tenemos tanques, ¿vale? O blindados, y tenemos por aquí, pues, la infantería, que nunca falta, evidentemente. Y aquí, pues, los puntos de vida del cuartel general, ¿vale? Que no tiene mayor historia. En la parte izquierda nos dice los recursos iniciales, que lo vamos a coger ya. Cogemos una cartita, ¿vale? Hay tres tipos de carta. Azul, ¿vale? Que es la que voy a coger ahora, que es de defensa. ¿Vale? Ya están meneadas las cartitas, ¿vale? Ya les pegué un buen meneo. A ver, dame un segundo que voy a poner... Ahí. Nunca termino de ajustar bien la mierda esta de la webcam, perdonad, ¿eh? Es que nunca termino de ajustarlo bien. Vale, y bueno, lo dicho, el bot siempre empieza con una cartita con una cartita porque tiene recurso inicial de una carta. Y siempre va a coger una carta de defensa, siempre va a ser de defensa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues que en sucesivos turnos, pues irá cogiendo más cartas y dependiendo de lo que salga en una baraja que viene aquí, que controla el bot, ¿vale? Esta baraja controla el bot, pues ya iremos viendo qué es lo que va cogiendo, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Muy bien, pues cositas más. A ver, tropas iniciales, ¿vale? Aquí dice, coloca 3 unidades en tu cuartel general y el resto en la loseta adyacente. En una loseta adyacente. Bueno, pues es lo que he hecho, ¿vale? Porque vienen 3 de artillería, ¿vale? 3 cañoncitos, un avioncito que está por allí, 3 de infantería que están por aquí, 2 tanques que están por allí y un cuartel general que lo veis ahí. Vale, fenomenal. Ahora, hay un orden de prioridad, ¿vale? Respecto a la colocación de dónde va, pues, el resto de personal, ¿vale? Ya sean tanques o ya sean, pues, los soldados o incluso los aviones. Pero bueno, los aviones tienen prioridad menos 1000, ¿sabes? O sea, nada, prioridad nada. ¿Vale? Aquí veis la prioridad militar, ¿vale? Que era lo que quería enseñar, y la prioridad de movimiento, que yo he seguido esto de aquí, y es lo que he hecho. Solo puede haber 3 unidades, ¿vale? 3 unidades de lo que sean en cada loseta, excepto cuando se va a atacar, evidentemente puede haber las unidades que quieras, pero después se tienen que retirar, hacer limpia o como queréis llamarlo, ¿vale? En la fase de mantenimiento. Muy bien, pues empieza a estar un poco seco. Dame un momento que me voy a beber mi ginebra, que en realidad es agua, pero bueno, un momentito. Que la comida de hoy está un pelín salada y no veas cómo entra el agua, solita.
Bueno, fenomenal. Decidme, ¿se ve todo bien? ¿Se ve todo correcto? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis regular? ¿Todo fetén? Yo creo que va todo más o menos bien. Venga, voy a coger esto para poner el panelcillo por aquí. Por cierto, tiene habilidades especiales, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene la de supremacía. Durante la fase de mantenimiento puedes sustentar una figura extra por loseta. Así que podría tener por aquí una figura extra por loseta. Además, puedes sacrificar una unidad para el cuartel general recupere un punto de vida. Vale, pues habilidad exclusiva. Coste, descarta una carta de recurso una sola vez por turno. Vale, general de invierno. Dice, destruye un campamento o una fábrica justo antes de perderlo. Vale. Bueno, pues si me acuerdo del tema de las habilidades, pues lo haré, ¿vale? Porque evidentemente lo voy a tener aquí y me voy a centrar más en los combates y movimientos y tal que en este otro. A ver si estaré más, intentaré estar atento al tema este. Venga, voy a dejar por aquí las cartitas. Y yo creo que aquí se ven, ¿no? Más o menos, yo creo que se ve más... Bueno, da un poquillo de reflejo. Hola, hola, Lore. Hola, Lore. ¿Cómo estamos, Lore? Ya sabes, estate atenta. Porque si algo no gusta, zasca, baneo total, ya sabes. ¿Vale? Muy bien. Bueno, venga, empezamos entonces, ¿vale? Vamos a darle un poquito de caña. Estoy rompiendo aquí el pantalón. Venga, venga, va. Venga, vamos a empezar entonces. ¿Quién empieza? Bueno, pues aquí veis que hay un orden, en la parte izquierda hay un orden, ¿vale? Que es para indicarnos quién empieza. Pues el primero, como veis, son los comunistas, los rusos, ¿vale? Después van los franceses, después los americanos, después los alemanes, después los japoneses y después los ingleses. Bueno, pues como yo voy el cuarto, pues evidentemente el primero que va a empezar va a ser el bot, ¿vale? El bot. Pues entonces el bot va a coger y sacamos cartita del bot. Bueno, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues el bot va a jugar de manera defensiva, ¿vale? Azul defensivo y rojo ofensivo, ¿vale? O de ataque. Vamos a seguir la secuencia de turno, que es la que tenemos en nuestra chuletilla, ¿vale? Tenemos aquí una chuletilla que nos va a venir muy bien. Y dice lo siguiente, orden de turno. Cada estrella da un punto a quien lo controla. Nadie controla ningún puntito de victoria, con lo cual no se ponen puntitos de victoria para nadie. Roban una carta de recursos. Acordaros que roba una carta de recursos. En este caso, el bot, no, cuando sale aquí una cartita de recursos, tiene que robar una extra, ¿vale? Pero aquí no hay tutía. Vale, se roba una carta de recursos. Pues siempre va a ser defensa, acordaros, a menos que diga las cartas del bot lo contrario, mientras tanto va a ser defensa, se quedan boca abajo, no podemos saber lo que contiene, ¿vale? Y ahora vienen los refuerzos, ¿vale? Pues aquí ya vienen los refuerzos. ¿Qué son los refuerzos? Bueno, ¿y dónde salen? Bueno, pues los refuerzos van a salir en el cuartel general, ¿vale? Ahora tenemos que venir aquí a nuestro querido... vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar con esto, pero es que esto es así. Diagrama de flujo. Estamos en el modo defensivo, ¿vale? Entonces, en el modo defensivo, lo que va a hacer va a ser priorizar, perdón, esto no es aquí, sino aquí. Priorizar militarmente. Esto significa que va a sacar siempre un tanque hasta que se quede son ellos. No sé cuántos tanques hay, creo que hay 1, 2, 3, hay 3 que están en la reserva, más 2 que están en juego, ¿vale? O sea que el máximo son 5. Pues lo primero que va a hacer va a ser sacar un tanque. Acordaros, lo máximo que puede haber por loseta es 3, pero como la URSS tiene esa habilidad especial, puede tener hasta 4 miniaturas, ¿vale? Pues venga, venimos por aquí. Y ahora ya sí que sí, ya que tiene los refuerzos, pues va a hacer las acciones pertinentes. Dice, la IA, perdonad, lo he hecho yo mal, ¿eh? Lo he hecho yo fatal, pero mal de pelotillas. Tiene que sacar el tanque, no, tiene que sacar una de infantería. Madre mía, que se me ha ido la pelotilla, ¿eh? Perdonad, me he ido yo ahí, vamos. Pero de mala manera. Vale, ofensiva, vamos a ver. Dice, ¿la IA ha sido atacada en este turno? Bueno, pues seguimos la flecha roja porque evidentemente no. La IA posee 3...
A ver, bueno, ya verás tú. Esto va a ser súper divertido. Ahora dice, ¿la IA posee 3 o más losetas con 3 o más figuras? Pues 1, 2 y 3. Sí, evidentemente sí. Pasa al modo ofensivo. Muy bien, ya sabemos que pasa al modo ofensivo. La IA posee 3 o más losetas con 3 o más figuras en cada una de ellas. Pues sí, pasa al modo ofensivo. Vale, pues pasamos al modo ofensivo. Pues viene al modo ofensivo, que es este de aquí. ¿La IA tiene más figuras en el tablero que yo? ¿Tiene más figuras? Sí, tiene más figuras. Son 3 y 3, 6 y 4, 10. Y yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Sí, sí tiene. Vale, pues en este caso, a ver, dame un momento, voy a doblar esto así un poquito porque si no, así mejor. Vale, venga, así. Vale, dice, ¿la IA tiene más figuras en el tablero? Sí. ¿Hay infantería? Sí hay. ¿Hay un edificio vacío o loseta de puntos de victoria a su alcance, vacía? Pues como tenemos esta infantería y esta de aquí, sí hay a su alcance. ¿Cuánto mueve la infantería? Una loseta. Los tanques, 2 losetas. Y los cañones, perdón, los aviones, 3 losetas, ¿vale? Los cañones moverían solo una loseta también. Vale, dice, ¿hay un edificio? Sí lo hay. Pues entonces mover hacia esos edificios. Bueno, pues entonces vamos a mover hacia esos edificios. Pues este vendría aquí, ¿vale? Y estos dos vendrían aquí. Vale, pues ahora lo mismo va a ocurrir con los tanques. Los tanques. Ya no hay infantería, ahora me tocaría los tanques. ¿Hay una sola miniatura en ese tipo de loseta? ¿Hay una sola miniatura? No, no hay. Vale, como no lo hay, dice... ¿Existe un conflicto de frontera que pueda unirse donde no tenga superioridad numérica? No. ¿Hay una loseta enemiga al alcance sin conflicto? No, tampoco. ¿La IA tiene edificios en su reserva? Pues no. ¿Existe sobreapilamiento en la loseta? No, no existe sobreapilamiento, ¿vale? Sobreapilamiento en este caso serían 4 o más, ¿vale? Para el ruso. No hay, pues entonces acción de mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Bueno, pues evidentemente se moverá hacia este lugar de aquí, ¿vale? Porque también tiene prioridades respecto a las zonas donde quiere ir. Como esta ya la tiene medio conquistada o conquistada, pues esta también la tiene conquistada, pues vendrá aquí, ¿vale? Y ya con esto, pues vamos a ir a ver, este también se tendría que mover, que se me ha pasado, ¿vale? Tendría que venirse aquí, que es para acercarse hacia alguno de los puntos calientes, ¿vale? Venga, vamos a ver. Ahora, los aviones. ¿Puede transportar una unidad de infantería o de artillería? Pues sí, de artillería podría, perfectamente. Y ahora bien, ¿dónde iría? ¿Puede transportar? Sí. ¿Hay algún edificio o loseta con puntos de victoria que pueda mover sin provocar sobreapilamiento? En este caso sería aquí o aquí incluso. 1, 2 y 3. Podría moverlos aquí sin problemas, ¿vale? Sin problemas. Y ahí sí ya nos quitamos el tema del sobreapilamiento. Pues entonces ya como le decimos que sí, pues mover hacia esa loseta, ¿vale? Pues ya está. Esto, de momento, como veis, pues sencillo un rato, ¿vale? Bastante sencillote. Pues tú coge a los cañones y aterriza. Muy bien. Pues aterriza aquí y listo. Ahora, ¿qué va a pasar con él? Ay, perdonad que me tengo que mover, que lo he tirado aquí al suelo y no puede ser. Dice, hay artillería, ¿hay una sola miniatura en ese tipo de losetas? Sí. ¿Existe una loseta enemiga a su alcance? Pues sí. Bueno, enemiga no hay, ¿no? Enemiga no hay. ¿Hay algún edificio o loseta patatín patatán que pueda provocar sobreapilamiento? No. ¿Existe sobreapilamiento en la loseta? No hay, no existe. Pues nada, pues mover. Vale, pues se mueve ahí. Ya está. De momento ya está. Ya no habría que hacer nada más. Pues fetén, fetén. Pues vamos a ver qué hacemos. A ver, dame un segundito que controle por aquí, que está todo bien, todo correcto. Vale, fenomenal. Pues venga, vamos a ver, ¿qué hacemos? Ya sería mi turno. Bueno, miento, sigue siendo el turno del pollo. Dice, fase táctica. ¿Vale? La fase táctica, pues siempre la va a jugar el bot. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Bueno, pues vamos a seguir los pasos, ¿vale? Para que lo veáis cómo funciona. La fase táctica es la IA
no actúa en esta fase salvo que en la fase de acciones haya conseguido una carta de táctica. Evidentemente, pues no lo ha conseguido, con lo cual no lo va a poder jugar, ¿vale? Pues ya está. Pues como no lo ha conseguido, no puede jugarla, pues no puede hacer nada. Muy bien. Pues venga, fenomenal, fenomenal. Cositas. A ver, viene carrera armamentística, vale. Si quieres, añade una orden de investigación a un arma definitiva siempre que tengas méritos suficientes. Bueno, los méritos se consiguen o bien venciendo en una batalla o bien cuando construyes pues cositas de estas, ¿vale? Que ya iremos viendo qué significa esto cuando llegue el momento. Vale, pues mantenimiento, elimina las unidades de mantenimiento por mantenimiento de tropas y retira aviones sobre losetas del mar, que no hay aviones en ninguna loseta de mar. Y descartar el exceso de cartas en la mano, pues nada, porque este tío solamente tiene 2, el máximo son 5, pues ya está, ¿vale? No tenemos que hacer absolutamente nada más. Muy bien, pues esta la descartamos. Y me tocaría a mí, ¿vale? Pues es mi turno, es mi turno. Pues venga, robo cartita. Voy a robar... ahí va, se me olvidó. Yo tenía que haber robado 3 cartas antes, ¿vale? Voy a robar 2 cartas y una carta de ataque. Y ahora voy a robar una carta, porque es mi turno, una carta de defensa extra, ¿vale? Por eso, porque es mi turno. Veamos, ahora que es mi turno, os voy a enseñar qué es esto. ¿Qué son las cartas? Bueno, aquí como veis... Las cartas, esta es una orden de defensa que pone retirada. Bueno, pues retira todas tus unidades de la loseta atacada a otra adyacente neutral o bajo tu control, ¿vale? Por ejemplo, este dice de cazas. Pues suma +2 a la iniciativa de tus aviones. Cuando veamos el combate ya veremos qué es el tema de las iniciativas. Y aquí, pues, obuses, que es una carta de ataque. Haz un ataque especial a todas las unidades de artillería de una loseta a otra adyacente sin entrar en conflicto. Luego... mueve normalmente. Haz un ataque especial con todas las unidades de artillería. Vale, con todas las unidades de artillería que estuviesen en una loseta. Pero bueno, en este caso no me va a valer. Pero, oye, nunca se sabe. A lo mejor aquí sí me puede valer. Bueno, en una loseta con artillería elimina un avión y su transporte antes de entrar en combate. Fenomenal. Pues este me va a venir muy bien porque a lo mejor el avioncito nos toca un poquito los pies. Vale. Pues vamos a ello, vamos a ver qué tal. Vamos a ver, dame un segundo que quiero controlar yo por aquí que esté todo correcto, ¿vale? Vale. Vale, pues venga, vamos a empezar. Me voy a mover. Vamos a ver si podemos atacar. Bueno, antes de atacar. Refuerzos. Vienen refuerzos. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger tanques, ¿vale? Voy a coger tanques. Tanquecitos, ¿vale? Tanquecitos guapos. Y los tanques, como hemos dicho, mueven 2. Mueven 2. Creo que movían 2, ¿verdad? Sí. Aquí vienen, mueven 2, ¿vale? Como veis, aquí viene la flechita, mueven 2. Los cañones mueven 1, los aviones mueven 3 y la infantería mueve 1. Vale. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, a ver, tenemos varias opciones. Y yo creo que voy a tirar por la calle en medio, ¿vale? Lo primero de todo va a ser mover las unidades. Voy a mover las unidades 1 y 2, ¿vale? Y estas unidades de aquí también las voy a mover, ¿vale? Para entrar en conflicto. Bueno, yo creo que ahí, entrando en conflicto, lo vais a ver perfectamente qué es esto de pegar tiros sin cartas, porque va por iniciativa, que ahora veremos cómo funciona. Vale, cositas. Voy a construir aquí, ¿vale? Que es eliminando simplemente una unidad importante, ¿eh? Una unidad de infantería. Voy a construir esto, que es una torre de vigilancia, que me va a servir para crear unidades de infantería. Después tenemos por aquí para construir pues unidades mecanizadas, como puede ser los tanques o también los aviones, ¿vale? Aquí solamente se puede nada más que los soldaditos, ¿vale? Muy bien. Y los cañones también, en las fábricas también los cañones, ¿vale? También los cañoncitos. Y daría 2 puntos de victoria. De momento llevo un puntito de victoria. Bueno.
Un puntito de victoria, ¿vale? Pues ahora vamos a movernos aquí, ¿vale? Vamos a mover estos también aquí y yo creo que ya está. Y este de aquí, este de aquí, lo voy a mover, ¿vale? Voy a mover esto y esto y esto. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que si muevo esto aquí, lo que va a ocurrir es que nos vamos a matar mutuamente y no voy a ganar nada. Pero podría mantener aquí el cañón. Si mantengo aquí el cañón... vamos a ver, vamos a ver. Si mantengo yo aquí el cañón, después podría entrar lo que sea. Se lo podría poner un poco difícil. Vamos a ver, dejarme pensar, dejarme pensar. Vamos a ver cómo montamos este tinglado. No sé las cartas que tiene ahora mismo para defenderse. Si le salen unas cartas guapas para defenderse, la hemos cagado y perdemos aquí unidades a lo tonto para nada. Y encima pues podría perder un cañón que me viene muy bien para defender esta zona y podría perder pues también los soldados que me vienen muy bien. Vale, vamos a dejarlo así como está, ¿vale? No voy a hacer más. Ahora bien, lo que voy a hacer es ataque con, con ese cuerpo de blindados. Bueno, tenemos por aquí esto que veis, ¿vale? Esto que veis es, bueno, pues como veis aquí, atacante y como veis aquí es el defensor, ¿vale? Entonces tendremos que poner, voy a dejar aquí, así, un poquito más a mano, vamos a poner aquí que tenemos 3, ¿vale? Y veis que hay un número de iniciativa, ¿vale? Iniciativa 2, ¿vale? Eso significa cuanto mayor sea el número, más rápido va a ser los disparos de esas unidades, ¿vale? Entonces, yo tengo iniciativa 2 gracias a los tanques y él tiene iniciativa 1, que lo veis aquí, gracias a la defensa que tiene, pues como veis, los tanques para defenderse pues son un poco caca. Lo mejor son los cañones, vamos, pero volados, ¿vale? Entonces disparamos. Lo primero que va a caer, ¿vale? Vamos a disparar 3 veces. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tanques, evidentemente. Lo primero que va a ser orden de bajas, como veis, infantería. No infantería. Pues ahora va a ser disparar a los tanques que hay. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que estos tanques se van a ir al garete, ¿vale? Porque tienen iniciativa 1. Como yo tengo 3 con iniciativa 2, pues los tanques estos se van a perder, ¿vale? Estos tanques rusos se van al garete. Muy bien, pues hemos ganado de momento esta batalla. Esto no significa que más adelante no me peguen la paliza a mi vida, ¿eh? Ojo, ojo, ojito. Muy bien, pues vamos a continuar. Yo creo que ya con esto... ¡Ay! Esperar un momento, que se me ha olvidado, que tengo que jugar una carta de esto. Vale, refuerzos de infantería. Añade una infantería en la loseta atacada antes de resolver el conflicto. Vale, pues lo he jugado mal, ¿vale? Pero bueno, aún así, tendríamos esto y los otros dos, ¿vale? Esto y esto. Venga, esto se descarta. Esto ya no es necesario. Vamos a ponerlo por aquí. Y entonces, bueno, la iniciativa sigue siendo la misma. Son 3 para 3, ¿vale? La iniciativa sigue siendo 1, tanto para la infantería como para los tanques. Así que esto se va al garete. Muy bien. Pues adiós, muy buenas. Adiós, muy buenas. Yo sigo, de momento sigo ganando porque tengo mayor iniciativa. Vale, dame un momentito. Un poquito de combustible del guapo. Vale. Pues a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que ya no podemos hacer nada más. Ahora es la fase de tácticas, ¿vale? No tengo ninguna carta que ponga tácticas, solamente tengo cartas, como veis, de ataque y de defensa. De tácticas nada, porque las tácticas es de color verde, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. A ver, dame un segundo que por ahí... ¡Epa! Ahí, ahí, ahí. Que haya zonas negras y no me gusta que haya zonas un poquito oscuras. Bueno, pues ya está, pues ya no podemos hacer nada más, ¿vale? No podemos hacer nada más. Como he ganado este combate y como tengo esto de aquí, pues me gano, como veis, esto de aquí. Un logro por el combate y un logro por construcción, con lo cual esto es 1 y aquí tenemos que dar la vuelta, nos da otro logro y además un puntito de victoria.
Ahora, carrera armamentística. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues en las cartas vienen aquí unos numeritos, ¿vale? Estos numeritos pues se utilizan justamente para eso, para la carrera armamentística. En este escenario hay que obtener o bien 10 puntos de victoria o bien 15 puntos de carrera armamentística o bien destruir pues el estado mayor, por llamarlo de alguna manera, del enemigo, ¿vale? Retira todas tus unidades de la loseta atacada a otro adyacente, neutral o bajo tu control. Es que esta me viene bastante guay. Por si acaso me ataca con algo duro, poder retirarme y no perder tropas. Que sería también otra opción. Pero también es verdad que me da 3 puntitos de... Me da 3 puntitos guapos, ¿eh? No, me voy a quedar con ello en la mano. Vale. Ahora, elimina unidades por mantenimiento de tropas, ¿vale? Pues tenemos 3, 3 y 2, con lo cual no hay nada más que hacer. Retira aviones del mar y descarta el exceso de cartas. Pues nada, no hay exceso de cartas. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Así que fenomenal. Dame un segundo porque yo creo que el exceso de cartas, creo que eran 5 cartas. Ya no me acuerdo. A ver, dame un segundito porque eso sí que ya no me acuerdo. 5 o 7. A ver, dame un momento, ¿vale? Que lo tengo que mirar. Mantenimiento, quitar tropas, descarte, eliminar. Los jugadores se descartan a su elección del exceso de cartas en sus manos, que queda establecido en 4 cartas. Vale, pues 4 cartas. 4 cartas. Aparte me dice los jugadores que controlan la loseta del aeropuerto, ¿vale? Este de aquí. Dice que puede tener una carta adicional en su mano. Importante, los jugadores pueden tener durante su turno más de 4 cartas, pero después hay que descartarlas, ¿vale? Aquí que puede tener más cartas adicional, aquí que robaría una cartita más y él va a robar, va a robar de todo. Pueden tener una carta adicional en su mano. Vale, fenomenal. Hala, pues venga, apañado. Cositas, venga. Pues yo ya he terminado. Venga, turno del bot. Ahora, vamos a ver las estrellas. Cada estrella contiene un puntito de victoria. Vale, pues tiene 1, 2 y 3, ¿vale? Pues sumamos 3 puntitos aquí guapos. Fenomenal, ¿vale? Ahora, robar cartas. Roba una carta de por sí, ¿vale? Que siempre va a ser, acordaros, defensa es lo primero. Y ahora va a robar una carta por tener esta ciudad controlada, ¿vale? Que seguirá siendo de defensa. Y ahora puede tener hasta 4 cartas aquí, ¿vale? Aquí ya no puede robar ninguna carta más. Y ahora vamos a robar aquí y nos dice que va a ser también defensivo. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió antes, yo creo, ¿eh? Va a ocurrir lo mismo. Vale. Pues tiene 3 cartas de defensa, 3 cartas de defensa. Hostia, pues esto a mí se me complica, ¿eh? 3 cartitas de defensa. Vale, ahora tiene que sacar aquí unos soldaditos, ¿vale? Que los tengo por aquí, unos soldaditos. Y ahora vamos a ver la tabla de flujo para ver para dónde tira el puñetero bot, a ver qué es lo que va a hacer. Porque va a estar complicado, va a estar bastante complicado. Va a estar bastante complicado, colega. Jopetas. Jopetas. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. A ver, yo tengo habilidades destacadas, ¿vale? Que no lo he leído. Sin coste y sin límite de usos. Dice inexpugnable. Suma +1 a la iniciativa a todas las unidades cuando defiendan el cuartel general. Vale. Ahora la habilidad. Al principio de tu refuerzo, descarta una carta de recurso una sola vez por turno. Vale. En este turno, en lugar de infantería, construye tanques en tus campamentos, ¿vale? Los campamentos son estos de aquí. Había dicho torre de vigilancia, pero no, son campamentos. Ahí puedo construir tanques. Vale. Bueno, venga, turno del bot. Vamos a ver. Diagrama de flujo. A ver qué es lo que dice el puñetero diagrama este. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Diagrama de flujo. Venga, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí?
De momento es ofensivo, ¿vale? No voy a ponerlo ahí ¿cómo se llama? En la cámara porque ocupa mucho y me parece completamente absurdo, ¿vale? Estar ocupando ahí un espacio cuando lo puedo estar leyendo. Dice, ¿la IA ha sido atacada en este turno? No, en este turno no ha sido atacada. Vale, pues la IA posee 3 o más losetas con 3 o más figuras. 1, 2, no, pero por poco. No. ¿Hay infantería? Sí, hay infantería aquí, aquí y aquí y aquí. Vale, hay infantería. ¿Hay algún edificio no activo a su alcance? No lo hay. Por cierto, los edificios, ¿vale? De este tipo no se pueden construir en ciudades. Aquí, por ejemplo, no se puede construir, aquí sí, ¿vale? En este punto estratégico sí se puede, pero en ciudades, en aeropuertos y en estas zonas no se pueden construir, ¿vale? Dice, ¿la IA tiene edificios en su reserva? No tiene, ¿vale? ¿Hay una loseta bajo control a su alcance? Sí, sí, sí. ¿Hay una loseta bajo su control a su alcance? Sí lo hay, ¿vale? Al mover causaremos sobreapilamiento. Se puede mover aquí, no habría apilamiento, no habría ningún problema. No, no hay apilamiento. En caso de no poder mover varias losetas, elige a la que respondas no. Vale, pues no, no hay sobreapilamiento. Con lo cual dice, ¿hay una loseta con puntos de victoria a su alcance vacía? No. ¿A su alcance vacía? No. ¿Existe sobreapilamiento? No. ¿En la loseta en la que se encuentra? No. Pues acción no se mueve. ¿Cómo que no? A mover causaremos sobreapilamiento. En caso de poder mover varias losetas, elige a la que respondas no. Vale, pues no, parece ser que se va a quedar donde está. Vale, pues se quedan donde están. Venga, vamos a ver qué van a hacer los cañones. Los cañones, pues lo mismo. ¿Hay algún edificio no activo a su alcance? Pues no, no hay ningún edificio. Así que naranja la China. Más cositas. ¿La IA tiene edificios en su reserva? En su reserva, edificios en su reserva. Sí, sí, la he pifiado yo, ¿eh? La he pifiado yo, pero sí, sí hay, sí, 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 sí. Acción de construcción, ¿vale? Lo he leído yo antes mal. Lo he leído yo antes mal. ¿Debería de construir? Pues debería, pero no va a poder. No va a poder construir. ¿Por qué? Porque primero tiene que moverse, ¿vale? Primero tiene que moverse y aquí no me está diciendo que se mueva. Si no se mueve, acordaros que para construir se necesitan 2 unidades de infantería, ¿vale? Para poder construir una loseta. Como no me ha dicho de moverse, pues naranja la China. Pues nada, esto es lo que hay. Y aquí me dice que con los cañones lo mismo, acción de construcción. Aquí no se puede construir, ¿vale? No se puede construir. Y aquí tampoco, porque aquí no hay infantería, con lo cual no se puede hacer nada. Venga, vamos a ver los tanques. Los tanques. ¿Hay una loseta bajo control a su alcance? No hay tanques, con lo cual no puede hacer nada. Y ahora los aviones, ¿vale? Los aviones. Dice, ¿existe un edificio a la que pueda unirse? No, no existe un edificio que pueda unirse como tal. Y dice, ¿hay una loseta bajo control a su alcance? Bajo control, sí, bueno, este de aquí, ¿vale? Y dice, pues acción de construcción. Es que no puede construir, no se puede, aquí no se puede construir, ¿vale? En ningún sitio, porque requiere de dos infanterías, con lo cual, pues se queda como está. Es que no podemos hacer más, ¿vale? Fenomenal. Pues ya está, no va a poder realizar nada más, ¿vale? Ahora, añade bueno, ya hemos hecho esto, las acciones, ¿vale? De movimiento y ya está, no va a hacer más. Fase táctica, no ha cogido ninguna carta de táctica, todos han sido de defensa, con lo cual, naranja China, carrera armamentística, no tienen ninguna loseta de puntuación, ¿vale? Con lo cual, nada de nada. Y mantenimiento, pues nada, retirar pues aquello que esté sobresaturado, con lo cual, nada de nada. Muy bien, pues pasamos a mi turno. A ver, cada estrella un punto. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pues 1, 2, 3 y 4. Pues fenomenal. Fenomenal.
robar una carta de recursos. Vale, pues vamos a robar una carta de ataque. Cartita de ataque. Vamos a ver qué nos dice esta cartita de ataque. Joder, la fundita está un poco hecha una pena. No sé qué le ha pasado a la fundita, pero vamos. Vale. Destruye una unidad de cualquier oponente sin importar su situación. ¡Oh! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guay! Destruye una unidad de cualquier oponente sin importar su situación. Pues me voy a cargar posiblemente el avión. Me voy a cargar el avión. Así de claro. Así de claro. O me cargo a estos. Me cargo a estos. Invado la zona y me quedo tan ancho. ¿Qué os parece? Vale, bueno. Primero eso. Ahora tengo que robar otra cartita porque tengo esto de aquí, ¿vale? Y voy a robar otra de ataque. Y dice francotirador. Destruye una unidad de cualquier oponente adyacente a una loseta que controles. Una unidad de cualquier oponente. ¡Buah! Fenomenal. Fenomenal. Vale, pues a ver, vamos a... bueno, a ver. ¿Puedo utilizar? ¿Cuándo puedo utilizar esto? Puedo utilizar esto ahora con mis acciones. Pero bueno, de momento. Ya he robado las cartas, ¿vale? Por cada ciudad que controle, que solamente esta de aquí. Esta de aquí es una ciudad tal, pero no me pone símbolo de cartas para poder robar. Vale, pues vamos a coger los refuerzos. Pues vamos a poner aquí un tanque, ¿vale? Vamos a poner un tanque. Acordaros que aquí, por mi habilidad, sí puedo hacerlo. Voy a poner aquí un tanque y vamos a poner aquí infantería, ¿vale? Siempre que haya aquí un muñeco de infantería, ya lo he dicho antes, ¿vale? Voy a poder construir, o sea, voy a poder, sí, construir o entrenar una unidad de lo que yo quiera, en este caso, o tanque o unidades de infantería. Vale, fenomenal. Fenomenal. Y ahí voy a poner, pues eso, aunque podía poner mejor un cañoncito, ¿no? O un avión. No sé. Nah, me quedo mejor con la infantería. Porque ya tengo los 5 tanques, así que ya no voy a poder hacer nada más. Vale, fenomenal. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a lanzar, a ver, ya he hecho lo del cuartel general, ¿vale? Cada campamento activo, pues de una unidad mecanizada a tu elección en cada fábrica que actives y que poseas y esas cosas. Vale, pues ya está hecho. Venga, acciones. Puedes jugar una orden de ataque, ¿vale? Mover unidades que desees, construye edificios y resuelve los conflictos. Vale, pues vamos a primero a carta de orden de ataque. Pues esto de aquí. Destruye una unidad de cualquier oponente. Vale, pues voy a destruir esta de aquí, ¿vale? Como destruyo esta de aquí, ojo, como lo he destruido con una carta, según las reglas, no me gano ningún tokencito de estos, ¿vale? Por cierto, se me ha olvidado contar este de aquí. Tendría 5 puntitos de victoria. Esto de aquí, pues se descarta, ¿vale? Esto se va al garete. Y ahora voy a utilizar este de aquí, que es para los adyacentes. Destruye una unidad de cualquier oponente sin importar su situación, ¿vale? Bueno, el otro era el adyacente. Que oponente adyacente, ¿vale? Y este de aquí, pues oponente que sin importar su situación, pues este de aquí se va a tomar viento, ¿vale? Pues venga, ojo, esta partida se me está dando bastante bien, porque en la anterior partida los rusos se echaron hacia adelante y me comieron vivo, o sea, me destrozaron por completo, no pude hacer absolutamente nada, pero nada, ¿eh? No me dio tiempo a nada. Vale, tengo aquí sobreapilamiento, ¿vale? Ahora ya que he jugado las cartas de ataque, lo que voy a hacer, va a ser mover mis tanques. Voy a mover mis tanques. No, bueno, primero voy a mover esto y esto, ¿vale? Este tanque y esto de aquí. Vale. Vale. Y de hecho podría mover estos dos aquí, ¿vale? Esto lo dejo aquí y estos tres los muevo 1 y 2. Y podría atacar aquí directamente. Podría atacar a esto y ya está. Y podría atacar a los enemigos aquí, al cuartel general.
Podría atacar al cuartel general perfectamente, directamente al cuartel general. Puntos de vida del cuartel general. Pues, hombre, tiene unos cuantos, ¿eh? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos de vida. Tiene 6 puntos de vida el cuartel general. Vamos a ver cómo lo apañamos. No, perdón, tiene 3 puntos de vida. Lo he empezado yo mal. Tenemos 3 puntitos de vida. Vale, pues yo creo que una buena solución va a ser eso, atacar aquí. Atacar aquí. Destruyo la infantería, ¿vale? Porque tiene iniciativa 1 y yo tengo iniciativa 2, con lo cual un tanque ya dejaría de disparar y los otros dos sí que dispararían ahí. Y le podría dejar bastante tocado. Podría dejarle bastante tocadito, ¿vale? Bastante tocadito. Pero claro, ojo, que tiene aquí cartas de táctica, ¿eh? O sea, de táctica de defensa. Vamos a ver cómo apañamos esto. Venga, me voy a arriesgar. Voy a venir aquí, ¿vale? Voy a venir aquí y vamos a atacar. Vamos a atacar. Ya está. Venga, atacamos. Cogemos cartita de táctica, o sea, de defensa. Pues esta misma. Por cada unidad amiga de infantería, destruye una unidad enemiga de tanque antes del conflicto. ¡Toma! ¡Toma! Ni hecho aposta, ¿eh? Ni hecho aposta. Pues venga, un tanque que se me va al garete. Fenomenal. Pues venga, lo dejo en mi panel. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora atacamos. Acordaros que tenemos por aquí la iniciativa, ¿vale? Él es el defensor y yo soy el atacante. Bueno, pues tenemos iniciativa 2 respecto a la iniciativa 1, con lo cual los soldados se van, ¿vale? Y a mí no me hace absolutamente nada. Lo único que, claro, este tanque pues no va a poder, uno de los tanques no va a poder atacar. ¿Qué es lo que pasa cuando se ataca al cuartel general? Bueno, pues dame un segundo, que os lo enseño en las reglas en un momento, que lo tengo yo por aquí, ¿vale? Para que lo veáis cómo funciona el ataque al cuartel general. Yo creo que algo estoy haciendo mal porque de verdad que, no sé, antes se me dio, las partidas que he estado jugando contra el bot se me dio fatal, ¿eh? Pero mal. Cuarteles generales. Al efecto del juego, el cuartel general representa tu base y desde donde diriges la batalla. Por ello, se considera un edificio especial. Conflicto en los cuarteles generales. Durante un conflicto, los cuarteles generales cuentan con una guarnición que también ataca. Esta guarnición cuenta con iniciativa igual a los puntos de vida del cuartel general. Cuando defiende, vale, cada vez que sufre un impacto, su iniciativa o vida disminuye en un punto. En cambio, la guarnición atacará con iniciativa 0 si es el atacante. En este caso puede pasar si es una ronda posterior tras ser atacado. Vale, o sea que ahora mismo tendría iniciativa 3, ¿vale? Tendría iniciativa 3, con lo cual, como iniciativa 3, lo que va a pasar es que me va a destruir un tanque. Porque es como si fuese un cañón. Me destruye un tanque. Vale, y este, como ya fue atacado, o sea, como ya atacó y destruyó a la infantería, el tanque se va a quedar ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar que se queda aquí? Bueno, pues esto es lo que se llama que está en frontera, ¿vale? Como es el cuartel general, en este caso sí va a poder construir soldados. Si hubiese aquí un enemigo, por ejemplo, no podría construir soldados ni podría construir absolutamente nada, con lo cual, pues, se vería ahí un poquito complicado el asunto, un poquito bastante complicado, ¿vale? Pues venga, ya hemos hecho esto, ya hemos movido, ya hemos hecho todo, hemos resuelto acciones y ahora vamos a, bueno, pues a resolver los conflictos. Ya hemos resuelto los conflictos que había. Y fase de táctica, ¿vale? Se puede jugar una carta de táctica, que no tengo ninguna, tenía que haber robado alguna, a ver si me daba algún tipo de ventaja ahora para estos malos malosos. Y eliminar unidades por mantenimiento de tropas. Retira aviones. Acordaros que este tiene iniciativa 0, ¿vale? Si es el atacante. En este caso va a ser el atacante. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Vale.
Elimina unidades por mantenimiento de tropas. Retira aviones que estén sobre losetas de agua. Descartar exceso. No tengo exceso. Acordaros que he utilizado de las 6 cartas que tenía, he utilizado nada más que las 2, así que con lo cual sigo manteniendo 3. Y ahora, pues, por mantener esto de aquí, pues podría tener para la carrera armamentística, que evidentemente no voy a poder utilizarlo, ¿vale? Venga, pues vamos a darle caña a esto. Vamos a darle bastante caña. Turno del bot. Ahora, cada estrella que controle es un puntito de victoria. Pues 1 y 2. Va a tener 2 puntitos de victoria. Pues 1 y 2. Estamos empatados. De momento vamos a 5. Vale, vamos a 5. Ahora, pues turno de robar cartitas. Pues vamos a coger por aquí, ¿vale? Vale. Ahora es ofensivo. Y ahora va a robar una carta de táctica y una carta de... buah, esto va a ser la pera, ya verás. Una carta de ataque. Ahora sí que me va a destruir y me va a hacer bastante pupa, ¿eh? Pues venga. Una carta de ataque, una carta de táctica, una carta de defensa. Acordaros que siempre coge carta de defensa por el cuartel general y otra carta de defensa por esta de aquí, ¿vale? Así que no va a tener ningún problema. Pues venga, ya tenemos estas 2 cartas. Vamos a dejarlas por separado. Lo voy a dejar por aquí por separado. Porque las cartas de defensa, pues como estáis viendo, pues se juegan aparte. Entonces vamos a ello. Vale, ¿qué va a construir? Pues como habéis visto, va a construir un tanque que va a venir aquí. Bueno, mi tanque va a morir, evidentemente. O sea, se va a ir todo al garete. Vale. Son los refuerzos que va a entrar. Acordaos que solamente entra una unidad de refuerzos por cada cosita que pongas. A ver, dame un momentito, voy a colocar mejor la cámara. Yo creo que queda. Yo creo que queda un poquito más recto, ¿vale? Es que no me gustaba ahí como lo estaba viendo todo. Yo creo que queda ahí un poquito mejor, ¿vale? Sí, yo creo que lo estáis viendo ahí mejor. Vale, fenomenal. Venga. Pues entonces, turno del bot, que hemos dicho que roba una carta, cartas adicionales, vale, refuerzos, ya hemos añadido los refuerzos. Y ahora puedes jugar una carta de orden de ataque, ¿vale? Pues tiene la carta de orden de ataque. Carta de orden de ataque. Antes de jugar, vamos a mirar por aquí qué es lo que pasa con la orden de ataque. A ver si la juega. Acción de reorganizar, acción de atacar, construir, funcionamiento del diagrama, conflictos, construcción, táctica, mantenimiento. Vamos a ver, dame un segundo porque esto ya no me acuerdo. Acciones, vale, a principio de su turno las acciones roban ahí en el mazo la carta, nos indica en qué modo actuará, vale, y ya está. También puede tratarse de una orden de ataque al utilizar inmediatamente de ser una táctica en la fase correspondiente al turno. Vale, pues entonces va a jugar la carta de ataque, ¿vale? Va a ordenar, pues eso, una orden de ataque. También incluye en algunos casos iconos de orden de ataque a una orden táctica. En tal caso, la IA roba una carta adicional de este tipo por cada icono que patatín patatán. Al tratarse de una orden de ataque, la utilizará inmediatamente, ¿vale? Pues la va a utilizar inmediatamente. Pues venga, va a coger la orden de ataque y va a utilizar después la orden táctica, ¿vale? Está obligado a hacerlo. Orden de ataque, avance tecnológico. Muestra esta carta y no la descartes. Añade un punto de victoria mientras la mantengas frente a ti boca arriba. Ocupa un hueco en tu mano. Vale, pues entonces esta se la mantiene y tiene un puntito de victoria. Fenomenal. Y ya está, o sea, no va a poder hacer nada más. Pues venga, vamos a ver. Hemos dicho que es ofensivo. Vale, ¿la IA tiene más figuras en el tablero? No. ¿La IA mueve primero? Pues sí, la IA ya mueve primero y toda la pesca, entonces no va a haber problema. La IA mueve primero, sí, mueve, sin ningún problema. Vale, pues acción de reorganizar. Vale, ¿qué es lo que hace reorganizar? Es que, a ver, las fases son un poco largas, ¿vale? Entonces tengo que leerlas porque tienen bastantes cosillas, ¿vale? Dice, si tienes una o más losetas con sobrepeleamiento, pasa a activarlas antes de continuar con el resto de losetas. Estas losetas se resolverán en el diagrama de modo ofensivo, respondiendo a la pregunta
La IA mueve primero como un sí. Vale. Realiza acciones de mover necesarias con el resto de losetas, activando unidades según prioridad militar. Vale. Cuartel general. Solo si tiene enemigos en las losetas adyacentes. Vale, pues entonces recuerda la regla ancladas. No dejes los setas en una única unidad, si no hay otra opción que solo sea patatín patata. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a reorganizar, ¿vale? Se va a reorganizar. ¿Y cómo se va a reorganizar? Pues se va a tener que mover. Y ese va a ser un problema. Entonces, este avión va a coger y se va a venir para acá, ¿vale? Porque mientras se puede evitar, pues se quedarán aquí los cañones, ¿vale? No se puede quedar una unidad sola mientras pueda. Vale, pues ese se va a mover ahí y estos van a mover uno. Es que no le queda otra, ¿vale? No le va a quedar otra. Y el cañón se va a quedar, bueno, no, porque se va a quedar solo. Entonces este de aquí no va a poder moverse. Vale, pues ya estaría, es que no va a quedar más. Esa es la opción de reorganizar. Es que no hay más, no hay más. No hay más. Vale, venga, orden de ataque. Ya se han movido, ahora va a resolver los conflictos. ¿Me van a atacar? Bueno, pues evidentemente yo tendría ahora mismo, como soy el defensor, iniciativa 1, él tiene iniciativa 2 porque me va a atacar con este tanque, aparte me va a atacar con esto y con el avión, toda la pesca, ¿vale? Con lo cual, pues como él empieza el ataque con el tanque, tiene iniciativa 2 contra iniciativa 1 que tengo yo, pues ala, mi tanque se va a paseo. Pues fenomenal, pues así funciona, así funcionamos, bien, ¿vale? Funcionamos fenomenal. Pues ahora sí que ha ganado. Y como ha ganado, se gana un puntito. Bueno, se gana un. Sí, no es victoria en sí, sino un puntito de control de estos, ¿vale? Pues ya está. Espera. Espera. Que puedo evitarlo. Disparo certero. En una loseta con artillería eliminas tacatá. Suma +2 a la iniciativa a todos tus aviones antes de resolver el conflicto. Nada, es que no tengo nada para defenderme. Retira todas tus unidades de la loseta atacada a otra yacente neutral o bajo tu control. No, es que no me interesa. Vale, pues nada, pues esto de momento se queda así. Pues de momento se queda así y ya no puede hacer nada más. Vale, pues ahora ya fase de táctica. Va a jugar la única fase de táctica, o sea, la única carta de táctica que hay, que es construye o reconstruye una fábrica o campamento. Vale, pues entonces la va a construir aquí, ¿vale? Como es una carta quien lo dice, pues lo puede hacer porque no hay ningún impedimento, aunque no haya, lo diré, aunque no haya unidades de infantería que lo hagan, como es la carta quien lo dice, pues lo puede hacer perfectamente. Y dice que construye pues una fábrica o campamento. Por regla general, siempre va a construir primero una fábrica, ¿vale? Porque es lo que más puntos de victoria le da y aparte de que le viene bien para construir los tanques, que es su prioridad militar. Vale, pues ya estaría. Ahora sería mi turno. Vamos a ver. Bueno, fase de mantenimiento. Pues tenemos, a ver, él tiene 1, 2, 3, 4, 5 cartas, ¿vale? No tendría ningún problema, tendría 5 cartas. Tendría que descartarse de una. Pues se va a descartar, pues, de una de por aquí, ¿vale? Por ejemplo, se descarta de una y ya estaría. Vale, muy bien. Bueno, de hecho, ni se descartaría, porque puede hacer lo de la carrera armamentística, ya que tiene aquí 4, ¿vale? Ya que tiene aquí 4, más esta de aquí, acordaros que esta se tiene que quedar también en la mano, sería 5, ¿vale? Pues con esta de aquí lo que va a hacer va a ser barajarla y cogemos esta de aquí, ¿vale? Y le da pues 3 puntitos de victoria. Bueno, 3 puntitos de la carrera armamentística. Vale, pues ya está. Añade, a ver qué es. Añade una infantería a la loseta destacada antes de resolver el conflicto. Bueno, pues esto está muy bien. Este está muy bien. Vale, pues venga, 3 puntitos que se va a ganar ahí, que no va a llegar hasta los 15, pues va a quedar mucho, así que no hay problema. Me toca, ¿vale? Fase de mantenimiento nada, descartar, patatín, patatán, no va a hacer absolutamente nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ya en mi turno vamos a cortar ahora puntitos de victoria. Que yo ya tengo por aquí un puntito de victoria, acordaros, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. Pues
1, 2, 3, 4, 5 y con esto pues hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado perfectamente. Podemos jugar el turno si queréis, ¿vale? Pero vamos, que ya no haría ni falta jugarle porque hemos ganado por victorias, porque hemos conquistado casi todo el mapa. ¿Qué ha ocurrido? Pues, ¿por qué he ganado? Pues he ganado porque el bot ha jugado más bien ofensivo que defensivo. O sea, ha jugado más defensivo que ofensivo. En las otras partidas que he jugado tuve mala suerte y siempre jugaba de manera ofensiva, con lo cual siempre se me ha echado hacia adelante y me terminaba por vencer. O sea, era imposible, no había forma. Y en esta, bueno, pues en esta situación habéis visto que ha sido bastante más facilongo porque el tío pues se ha echado atrás, se ha acojonado, ha visto el percal y ha dicho pues hasta aquí hemos llegado, porque no pienso atacarte más. No sé, cosas que pasan, cosas que hay, si es que no hay más. Así que, nada, ¿cuánto llevo? Pues 1 hora. Pues yo creo que me iba a llevar por lo menos hora y media la partida, por lo menos, o algo más. Pero no, ha estado bastante bien. La verdad es que el jueguecito está bastante bien. Como veis, el motor es todo por cartas e iniciativa, que la verdad está bastante chulo, por lo menos quita, digamos, la aleatoriedad de los dados y eso es un plus, la verdad que es un plus. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos y si no lo sabéis, pues ya os lo digo, me gustan mucho los juegos de cartas, o sea, que el motor sean por cartas más que por dados, porque los dados tengo muy mala suerte, aunque con las cartas también, pero más con los dados. Los dados es que se me dan fatal, por algo tenemos el nombre del canal de El Dado Maldito. O sea, es que con los dados muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, lo dicho, lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, tanto como me ha gustado a mí, que lo he estado disfrutando bastante. Me gustaría jugar más partidas a este, yo creo que lo vamos a traer más, ¿vale? Lo vamos a traer bastante más, a ver si Lorelaine también quiere participar, lo grabamos así un poquito y jugamos ahí que le va a gustar, yo creo que sí le va a gustar, porque es comerse un poquito la cabeza, ya no es con dados como pasa con el Memoir. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Daros las gracias por suscribiros, daros las gracias por seguirnos y los que no lo hacéis, por favor suscribiros y seguirnos en el canal, tanto en Twitch como en YouTube, como en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, ¿vale? Estamos en todos lados, que nos ayudáis un montón para poder traer material nuevo como este, ¿vale? No solamente Wargames, habéis visto que también traigo, euros y traigo, bueno, pues de todo un poquito, ¿vale? Para toda la familia, al fin y al cabo, para que lo disfrutemos todos. Y nada, lo dicho, que lo paséis bien, paséis buena semana y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea el fin de semana, ¿vale? Si todo va bien. Y esas cositas, ¿vale? Venga, pues nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós con el corazón.